Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño. Esta es la última fecha que vamos a hacer una conferencia durante este año. De aquí no nos vamos a ver hasta marzo. Y también en marzo va a estar disponible la publicación de todas las cátedras del año 2018 con las presentaciones. Y por supuesto también pueden seguir cada uno de los eventos que hemos realizado en nuestra página web de la Cátedra Abierta UDP, donde están los videos de cada una de las conferencias. Hoy día, como en otras oportunidades, hemos organizado esta cátedra gracias a la generosidad y el trabajo de otras instituciones y de otras personas. Ustedes, como habrán visto afuera, están los libros de nuestro invitado en dos editoriales, Montacerdos y también Eterna Cadencia. Pero no habría sido posible tener acá al autor, a Federico Falco, si no hubiésemos recibido el apoyo de la Embajada Argentina. Así que muchas gracias a ellos por hacer posible esta conferencia. Y hoy día tenemos con nosotros a Federico Falco, pero como es habitual, le hemos pedido a una pluma local que haga de presentador. Este trabajo fue aceptado por Simón Soto con mucha felicidad y entusiasmo, y ese entusiasmo también nos contagia a nosotros. Simón es un escritor nacido en Santiago en el año 81, es narrador y también es guionista, y ha publicado una serie de libros, entre ellos está Cielo Negro y La Pesadilla del Mundo. Ha participado como guionista en teleseries y también en series de televisión. Y su último libro es Matadero Franklin, que es su primera novela y que salió hace muy poco. Dejo con ustedes entonces a Simón Soto. Hola, ¿qué tal? Quería agradecer a Federico, a la universidad, por la invitación. Es un honor, una felicidad. Y soy lector de Federico, lo he leído mucho, con muchísimo entusiasmo, admiración y una correspondiente cuota de envidia. Entonces, hice un texto sobre cierta, ¿cómo decirlo?, cierta temática que percibo yo que aparece, que es reiterativa en la obra de Federico. Y voy a pasar a leer, lo titulé Breve Tratado sobre la Naturaleza. Permítanme partir, por favor, con una anécdota privada y cotidiana. Hace algunos meses mi suegra llegó a casa con una bolsa plástica. Adentro había un pequeño pez de color azul eléctrico. Mi suegra pasó sin avisar previamente. Nos dijo que andaba en el centro haciendo trámites, vitrineando, como se dice en Chile. Nosotros preparamos té y ella le entregó la bolsa con el pez a nuestra hija Matilda. Era un regalo para ella, que en ese tiempo debe haber tenido 1 año y 10 meses, más o menos. No eligió un juguete o ropa o esos pequeños frascos con plasticina que tanto le gustan, eligió una mascota. Yo, por supuesto, me molesté mucho, pero no dije nada. No en ese momento. Esperé a que mi suegra se fuera para hacerle los descargos a mi mujer. En mi casa hay mascotas, hay varias mascotas, 2 perras, un perro y una gata. La reacción de mi hija entonces fue de alegría. El pez venía a ampliar el universo animal con el cual convivía hasta ese momento. Al día siguiente compramos en una tienda del centro un set con acuario, calefactor de agua, termómetro, iluminación, piedras y plantas. Cada mañana mi hija se levantaba, empujaba una silla hasta el mueble donde ubicamos el acuario, se subía y se quedaba largos minutos interactuando con el pez, porque habla desde pequeña. Entonces le decía, hola pececito, ¿cómo estás? Y lo decía y lo repetía, el saludo varias veces. Entonces
teníamos que llegar con mi mujer y la tomábamos en brazos y la llevábamos hasta la cocina o hasta su pieza. Pronto surgió la necesidad de bautizar al pez. Decidimos llamarlo Thomas Shelby en honor al personaje protagónico de la serie Peaky Blinders, una de nuestras favoritas. Por esos días, además, terminábamos su cuarta temporada. Durante 2 o 3 semanas, Thomas Shelby disfrutó de su nuevo hábitat hasta que inexplicablemente enfermó. Se quedaba estacionado en cualquier parte, generalmente al borde de la superficie, y movía lentamente las aletas. Aparecieron pequeñas pintas blancas en varias partes de su cuerpo. El dueño de la tienda donde compramos el acuario, al ver las fotografías que tomamos con el celular, dijo que se trataba de la temperatura del agua. Entonces, Thomas Shelby era un pez beta, lo que no sabíamos, y necesitaba vivir a 24 o 25 grados. Calibramos entonces el calefactor y le suministramos un medicamento en gotas. El pez se recuperó y estuvo en buenas condiciones hasta finales de la semana pasada. El viernes notamos que otra vez comenzó a debilitarse. El martes recién pasado, al regresar del café donde voy a escribir a eso de las 7 de la tarde, lo encontré tendido al fondo del acuario entre las piedras con las branquias abiertas completamente, sin movimiento alguno. Me quedé mirándolo durante varios minutos con una mezcla de tristeza, desconcierto y también admiración por los detalles y la composición de su cuerpo minúsculo. Podía percibir el tegumento que se dejaba ver a través de las branquias. Mi mujer y mi hija estaban en casa de mi suegra. Comencé a sentir una creciente angustia alojada en el centro del pecho. El motivo era, como podrán imaginar, decirle a Matilda que el pez había muerto. La primera idea que se me vino a la cabeza, que se me ocurrió, fue desarmar todo rápidamente y obviar el tema, hacer como que el pez nunca hubiera existido. Sin embargo, preferí esperar a que llegara mi mujer, ¿no?, que siempre es más cuerda que yo. Cuando entraron, le dije al oído que Thomas Shelby había muerto. Paz, es el nombre de mi mujer, decidió que había que enfrentar la situación con honestidad. Le comunicamos a Matilda que el pez había muerto, que iba a emprender un largo camino y que ya no lo vería más. Decidimos realizar una pequeña ceremonia. Depositamos el cadáver de Thomas en una cajita plástica y lo lanzamos al río Mapocho, los 3 juntos. Pido disculpas por esta larga digresión, pero quería contar todo esto porque para mí tiene un sentido directamente relacionado con el autor que hoy nos convoca. En particular con una de las aristas de la literatura que ha escrito Federico Falco, porque toda gran literatura, por supuesto, abre muchos cauces por los que han de navegar lectores, críticos y escritores. Hoy quiero reflexionar sobre la relevancia que tiene la naturaleza en la obra de Federico Falco, o sobre lo que yo he percibido con respecto al papel que juega en sus relatos la fuerza del espacio natural. Siempre, de una forma u otra, la ferocidad de la naturaleza se impone por sobre los personajes, aunque las voluntades humanas luchen contra ella y tengan la impresión de haber trascendido y superado la adversidad del medio ambiente que los rodea. Pareciera entonces que la constante de la provincia en la literatura de Falco es quizás una excusa para enfrentar a sus caracteres con territorios más permeables a la naturaleza, donde el calor, el polvo, los bosques pueden transgredir con mayor facilidad los límites de la convivencia humana. Pienso que esa presencia, que es como una porfiada enredadera que se cuela hacia el interior de una casa, no se debe solo a una elección temática o a la mera descripción de los espacios. Lo que hace Federico Falco en su literatura es inventar una forma de escribir que sea capaz de transmitir y proyectar todo el poder de lo que no es humano. El lenguaje de Falco se regocija en describir los detalles del entorno, dotándolos de características específicas y únicas. Por este motivo, lo que el narrador desarrolla con respecto a la naturaleza y su composición no es simple ambientación, sino relato puro. Pienso, por ejemplo, en el cuento Las Liebres, donde un hombre vive en un cerro alejado de la civilización, en comunión con el entorno agreste y en particular con las liebres. El narrador lo denomina, de hecho, el rey de las liebres y nos expone su silenciosa rutina. La construcción del espacio donde el rey de las liebres se mueve es importantísima y trasciende la mera escenografía. Aquí, en particular, esos detalles constituyen una suerte de narración paralela, subterránea. Es también un ente que interactúa con el personaje, que le da sentido, que es parte no solo de su estado psíquico, sino también biológico. La naturaleza, en gran parte de los relatos de Falco, crea una simbiosis total con los personajes. Se une a ellos, los determina, los alimenta en todos los sentidos posibles.
Pienso ahora en otro enorme relato llamado La actividad forestal y en un momento específico, hacia el final, cuando el viejo Buttrick se pierde en el bosque de pinos que él mismo ayudó a plantar muchos años atrás y fallece apoyado en un tronco tras haber caminado muchas horas. Cito, comillas, a su alrededor le pareció escuchar cómo se partía la corteza de los pinos, los anillos concéntricos empujando la madera desde adentro, imperceptibles, tenaces todo el tiempo. Es por acá, se dijo entonces, infinitamente cansado. Cierre comillas. La conciencia del anciano se adentra en los detalles del bosque hasta mimetizarse con el entorno. Se abandona entonces para encontrarse con lo que ha buscado con tanto esmero. La naturaleza importa en la literatura de Falco porque se construye en perspectiva y correlato de la fuerza y voluntad de sus personajes. Aunque los caracteres falconianos siempre se verán al final superados por la adversidad que representa el espacio natural, su gran triunfo es persistir en sus deseos y empujarlos hasta el límite. Todo esto me recuerda algo que Harold Bloom plantea cuando reflexiona sobre los personajes de Shakespeare y los califica como libres artistas de sí mismos. Bloom nos dice que el inmenso vigor y excepcionalidad de los caracteres shakespearianos se debe a que, a través de su intelecto e imaginación, son capaces de dar un giro radical a su personalidad. Iago, Hamlet, Sir John Falstaff, Edmundo, Lear. Su dimensión humana es tan grande que parecieran inventarnos a todos nosotros porque desbordan los parámetros con los que estamos acostumbrados a observarnos interiormente. Y existe un punto crítico donde todos ellos gozan de una libertad trágica que los lleva hacia un estado de no retorno. El libre artista de sí mismo, nos dice Bloom sobre Shakespeare, es aquel que enuncia en un poderoso soliloquio la verdad interior que ha descubierto sobre sí mismo. Esta característica también puedo verla en los personajes de Federico Falco, aunque esos momentos críticos no son expuestos de manera verbal, sino a través de una acción. Es lo que sucede en el cuento Sylvie y la noche oscura, donde una adolescente descubre su deseo sexual a través de la obsesión con un mormón que llega a su pueblo. La imposibilidad de concretar cualquier acercamiento amoroso y erótico con él la lleva a perder la virginidad con un hombre muchos años mayor, un sujeto tosco y frío que seduce en un bar. Esta obsesión con sus deseos y consigo mismos está presente en muchos de los relatos de Falco y es el centro de la materia literaria del autor. Pienso en El cementerio perfecto, en El río, en los ya citados Sylvie y La noche oscura y La actividad forestal. Para terminar, quisiera volver a la situación que abre este texto. Me interesa darle un sentido, transmitirlo, hacerlo coherente con respecto a la obra de Falco. Mis apuntes sobre la relectura de Federico, como expliqué, apuntaban a la naturaleza y la incidencia desquiciada de esta sobre el destino de los personajes. La naturaleza y los animales, pero también esa fuerza secreta y silenciosa de las plantas y los árboles. Y mientras preparo mis reflexiones, el pez fallece y tenemos que enfrentar con mi mujer esa partida y la forma de explicárselo a nuestra hija. Con los libros de Falco sobre la mesa de lectura y los múltiples apuntes anotados, llego a ver incluso una dimensión psicoanalítica en lo que ha ocurrido. Pienso que la muerte del pez representa mejor que cualquier disquisición lo que me ha provocado la relectura de la obra de Federico. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Buenos días. Bueno, antes... ¿Puedo hablar? ¿Sí? Antes de empezar quería agradecer la invitación a la universidad, a la cátedra, por esta oportunidad. Yo soy un poco reacio a este tipo de textos, porque en general este tipo de textos lo que hacen es cristalizar algo que a mí me gusta más hablar en vivo y en directo. Digamos, como en el fondo lo que voy a leer es como una especie de cristalización de larga charla de bar o de larga charla de café. Pero es una buena oportunidad para de alguna manera poner en papel cosas que he estado hablando, pensando con amigos, con alumnos, con gente en el taller, en estos
en estos últimos años. A mí me interesa más esa idea de hablar de estos temas en vivo y en directo porque de alguna manera hay una construcción en común, ¿no? Exponer una idea y alguien te replica y me parece como una forma que a mí me ayuda más a pensar, ¿no? Pensar con el otro y pensar juntos. Y me gustaría que esto, que va a tener que ser sí o sí una lectura de una única mano, en algún momento haga contacto y pueden generar un pensar de ustedes y un pensar juntos también después de la lectura. Quería agradecerle por esto también, además a la cátedra y a la universidad y a la Embajada de Argentina y a los chicos de Montacerdo, también a una serie de personas con las que discutí estas ideas en los últimos años o en los últimos meses. Lilia Lardone, Santiago La Rosa, Manolo Serra y Victoria Carranza están muy presentes en este texto y el texto está dedicado, ya van a ver por qué, a una amiga que se llama Sandra Esternichia. Bueno, el texto se llama Las formas de la narración. La escena es la siguiente. Pleno invierno, pueblo en cuadrícula en medio de la pampa, a las 6 de la tarde ya es de noche oscura. A los árboles no les queda ni una sola hoja en las ramas, la luz del alumbrado público tiñe todo de un naranja desvaído. Es un martes o un miércoles, hace frío, mucho frío. Corre viento, en las calles no hay un alma. Tengo 11 años. Con mis hermanos miramos televisión sentados alrededor de la mesa del comedor. Mi papá come pan con queso de parado en la cocina. El fuego está prendido en el hogar a leña, el perro duerme al frente. La puerta del pasillo que lleva a las habitaciones está cerrada para que el calor no se disipe y quede concentrado en el comedor. De tanto en tanto, alguien tiene que salir al patio a buscar un tronco para agregarle al fuego. De pronto, se escucha la puerta de calle, el perro alza la cabeza. Es mi tío Néstor que viene de visitas. Mi papá saca soda, gancia, lo invita con queso. Bajen un poco la tele, nos pide y nosotros seguimos mirando lo que sea que estemos mirando, mientras los grandes hablan en la otra punta de la mesa. Mi tío Néstor se sienta, pide un vino, le agrega un chorro fuerte de soda. ¿Quién murió? Es lo primero que pregunta. Cuando llegaban visitas, además de la lluvia, la cosecha y el precio de los novillos, uno de los temas ineludibles en mi pueblo era quién había muerto. ¿Quién murió? Que pasé por la esquina de la plaza y vi gente frente a Canevarolo. Canevarolo era el único funebrero del pueblo. La conversación entonces se volvía muy específica. Antes que nada había que identificar al muerto. Un Pascualini, de los que viven atrás del cuartel de bomberos. ¿El que le decían Filón? No, hermano de ese. El que se había casado con una de las Pautazos del Molle. ¿Te acordás? Las Pautazos que eran 4 hermanas, todas lindas. Esa misma. Este era el casado con la Delia, la hermana del medio. ¿Ya murió ella? No que yo sepa. ¿Ese es el Pascualini que se le había accidentado el chico? No, el que vos decís es el nenito que se quemó con aceite, que estuvo mucho tiempo internado en Córdoba. Este sería tío de ese nene. Este es el Pascualini que una vez se fueron de viaje con lo de la cooperativa y la escalera mecánica le chupó la manga. Ah, el que le había dado la CB, ese mismo, el de la CB. Ah, pero entonces no es el Filón, es el Carnica Pascualini. No, el que murió es el Filón Pascualini, lo vi en la placa. El Carnica es el que tiene la trilladora, es de los otros Pascualini, primo de este. Claro, son primos, porque las madres eran hermanas, una Soncini, las dos Soncini que habían sido maestras. El Filón es el que cuando era joven jugaba a las bochas, que supo salir campeón una vez. Ah, el que siempre pasaba con la bicicleta, ese mismo. En un pueblo, todos somos una biografía. La identidad está pegada a una historia. 3, 4, 5 hitos en la vida de alguien que de alguna manera nos identifican. Desgracias, accidentes, encuentros, profesiones, amores, nacimientos, logros, anécdotas divertidas y anécdotas tristes. Hitos en una cronología. Puntos en esa vida, unidos por líneas en medio de la llanura, entre el viento y el sol inclemente. Un final, un mirar hacia atrás y en el tratar de identificarnos, la narración de un obituario. La vida no puede ser solo eso, decía yo en cuanto escuchaba estas conversaciones y abría la puerta del pasillo, me sumergía en el frío de la casa sin calefaccionar, me tiraba en la cama,
prendía el velador y me ponía a leer. Desde muy chico me gustó leer, mucho. Siempre fui un lector voraz. Cuentos, novelas, libros para chicos, libros sin dibujos, libros para grandes. En mi pueblo no había librerías, pero a cambio en mi casa había una biblioteca bastante bien poblada. Yo comencé a leer robando o tomando libros de prestado de esa biblioteca. Leía porque me gustaba, leía porque me entretenía, leía, creo, sobre todo, para escaparme a un mundo paralelo. Frente al caos y al sinsentido de algunas vidas, la literatura era un refugio que ofrecía armonía, ofrecía estructura y que proponía vidas que no fueran solo eso, sino que en su recorrido formaran esas vidas un dibujo estéticamente bello. Hace poco me invitaron a participar en una clase en una universidad. Un grupo de estudiantes habían leído y trabajado con varios de mis cuentos y la idea era charlar, que me hicieran preguntas, que yo las respondieran, etc. Fui ese día, la profe que había organizado la actividad me invitó con un café antes de la clase, me dijo que seguramente todo sería muy simple, entramos al aula, saludamos, la profe me presentó, dije una o dos cosas muy generales y levantó la mano un chico muy flaco de bigotito a lo Cantinflas. ¿Por qué en todos tus cuentos hay violencia?, me preguntó. Yo enarqué las cejas. ¿Violencia?, dije. ¿Violencia real o violencia simbólica?, me respondió él. Yo asentí, un poco descolocado. No es que no estuviera de acuerdo con su afirmación, sino que un poco me agarraba con la guardia baja y otro poco nunca nadie había sido así de tajante. No en uno, no en el 80% de tus cuentos, en todos. ¿Violencia real o violencia simbólica? Decidí hacer caso omiso a la afirmación rotunda e improvisé una serie de variaciones a las respuestas de siempre. Porque sin conflicto no hay narración, dije. Porque desde el comienzo, narración es conflicto. Si no hay conflicto, no hay trama. Si no hay problemas, contradicciones, intenciones solapadas, enfrentamientos, antagonistas, mala suerte, cataclismos, no hay cuento. Los personajes tienen meta, pero si enseguida cumplen sus objetivos, no hay cuento para contar. Entonces tiene que haber problemas, pruebas, contratiempos. Los personajes no aceptan lo que les sucede y por eso dan lucha, y porque dan lucha hay cuento. En cuanto los personajes se resignan y aceptan lo que les tocó en la vida, dejan de luchar, dejan de moverse, se aquietan, entonces sobreviene el final. El muchacho asintió. Pero todos tus cuentos terminan mal, dijo. ¿Cómo?, volví a preguntar. No hay finales felices. Los personajes no tienen redención en tus cuentos, me dijo. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro trataba de pensar ejemplos que negaran la rotundez de la afirmación. No todos terminan mal, pensaba. Ni siquiera el 50% termina mal. Igual, ¿para qué detenerse en menudencias? Si él quería decir que eran todos, así con mayúscula, que lo dijera. No me iba a ganar a mí ese muchachito con un bigotito a lo Cantinflas. Así que allá fui a la defensiva. Porque de alguna manera la literatura más comercial, le dije, la televisión, la publicidad, incluso la publicidad se han apropiado de los finales felices. El final feliz, donde la chica se queda con el chico y el héroe cumple su misión y recibe su premio, no hace más que tranquilizarnos para que no nos salgamos fuera de lo socialmente aceptable, para que consumamos sin crítica, para que nos vayamos a dormir tranquilos. No hay que dejar que las formas y las estructuras de la televisión y la publicidad nos describan, dije. No hay que dejar que el mercado nos describa. No hay que permitir que las fórmulas clásicas, lo ya probado, lo que de tan repetido perdió efectividad, nos describa. No hay que dejar que las ganas de agradar, la necesidad de que nos quieran y nos halaguen, escriban por nosotros. Afirmé con una elocuencia retórica que para las 10 de la mañana me pareció realmente notable. ¿De verdad pensaba todo lo que acababa de decir? No lo sé. En teoría sí. En teoría pensaba y pienso eso, pero también es verdad que lo último que hago cuando me siento a escribir es pensar en esas cosas. Que son cosas que se me ocurren después de haber escrito, que es muy difícil escapar de las estructuras trilladas de la televisión y la publicidad y que muchas veces yo mismo las uso, que a veces es imposible dejar de lado las ganas de agradar, la necesidad de que nos quieran. Que uno a veces simplemente hace lo que puede, escribe lo que le sale, anda a tientas, perdido entre la lista de las compras, las cuentas, la vida, el resfrío y el dolor de cabeza. No importa. Yo quería ganarle, taparle la boca, y por un momento me pareció que con mi respuesta había logrado hacerlo. El muchachito asintió, dio por terminado su interrogatorio, yo respiré aliviado, pero solo por un brevísimo momento. Pero entonces,
¿para qué escribís?, me preguntó enseguida una chica sentada a su lado. Uf, munición pesada, pensé yo por dentro, y me acordé una vez cuando yo mismo tenía 20 años y fui a entrevistar a un escritor en Córdoba. El tipo tendría la edad que más o menos tengo yo ahora. Me miró con la misma cara de no molestes con preguntas complicadas con la que yo ahora estaba mirando a la chica y me dijo, porque a esta altura ya está. Ya no vale la pena preguntarse por qué uno hace lo que hace. Es lo que hace, lo que sabe hacer, lo que más o menos le sale y punto. Con eso basta. Viste, desde ahora, desde mis 41 años, me parece una respuesta rayana con la sabiduría. Pero recuerdo perfectamente cuánto me había defraudado en aquel momento, cuando yo tenía 20. Me pareció una respuesta desganada o poco valiente. Y la mañana ya había empezado mal. Así que respiré profundo, tomé impulso y enfrenté a la chica con toda mi batería. Me gusta pensar en mí mismo, le dije, como un constructor de montañas rusas o de trenes fantasmas. Montañas rusas por ahí sin súper pendientes o montañas rusas que de verdad no asusten tanto, que no necesariamente descollen de tensión o que se destaquen por su ritmo trepidante. Montañas rusas que por ahí incluso no tengan mucho sentido, pero bueno, algo parecido a una montaña rusa o a un tren fantasma. Me gusta pensar en mí mismo como alguien que ocupa su tiempo calculando curvas, subidas, caídas, recorridos para que después venga otro y se suba al carrito y disfrute. Transite por diferentes sensaciones, sentimientos, climas, la pase más o menos bien. Me gusta pensar los cuentos como experiencias. Dije, recorridos posibles para regalarle al otro, a mis amigos, a la gente que quiero y también a la gente que no conozco, pero con la que de alguna manera la narración me permite entrar en contacto. Es como agarrar un pedazo de arcilla, moldearlo, darle una determinada forma, un bodoque, un apelotonamiento, una torsión y dejarlo ahí para que el otro, si tiene ganas, se enganche y lo recorra, lo mire, gire en torno o se meta adentro. Es como decirle, tomá, hice esto, a mí me gusta, pero no sé bien qué es, vos fijate, ojalá te sirva, ojalá lo disfrutes. El chico del bigotito, lo Cantinflas, recogió el guante enseguida. Pero entonces, si escribís para regalárselo a tus amigos, para que lo disfruten, ¿por qué no escribís finales felices? Porque en la vida no hay finales felices, le respondí con un latigazo sin siquiera pensar en lo que decía. Porque en la vida los buenos no siempre ganan, el príncipe valiente abandona a la princesa, uno termina con el corazón roto, los sueños no se cumplen y al final nos gobiernan los malos. El chico no dijo nada, todos me miraban. En el aula se había hecho un gran silencio. Yo suspiré, agobiado. Perdonen, disculpe, dije, estoy hecho un viejo. La mejor definición de estructura que conozco es Julius Epstein, el guionista de Casablanca. Es muy simple. Primer acto, subir un personaje a un árbol. Segundo acto, tirarle piedras. Tercer acto, bajar al personaje del árbol. Toda historia es eso. De Eurípides, Esquilo y Aristóteles para acá, ese esqueleto básico que sostiene en lo profundo a todas o a casi todas las historias que conocemos ha variado tan poco que casi se podría decir que forma parte de nuestro ADN. Cuando pensamos en historias, pensamos exactamente en esos tres momentos, en esa especie de balanceo. Subir un hombre a un árbol, tirarle piedras, bajarlo del árbol. Con los años, esta estructura básica que atraviesa todas las artes narrativas, es decir, las artes cuya materia prima es el transcurrir de acciones en el tiempo, se ha ido perfeccionando. 3 actos y 2 puntos de giro. Ascenso, meseta, clímax. Esto no significa que a lo largo del tiempo la noción de estructura no haya sufrido replanteos, sabotajes, lavada de caras. En Poe y en todos sus hijos, por ejemplo, el cómo bajar un personaje del árbol aparece con la forma de una sorpresa, una vuelta de tuerca final, la aparición de cierta trama oculta que hasta ese momento tal vez intuíamos, pero en verdad nos era imposible conocer. En Los crímenes de la calle Morgue, por ejemplo, la aparición inesperada de un orangután que todo el tiempo había estado entrando por la chimenea. Mientras nosotros leíamos, había otras cosas sucediendo en las ramas de ese árbol. Zonas entre las ramas que quedaban en la sombra y que de pronto se revelan sorpresivamente como bajo un golpe de luz y nos dan un shock de intensidad que identificamos con el final. Bajar al personaje del árbol, vivo o muerto, pero bajarlo. Chekhov, en cambio, sube a sus personajes al árbol, le tira piedras y después se niega a bajarlos.
En La Dama del Perrito, por ejemplo, dos amantes clandestinos se meten a sí mismos en un problema del que no saben cómo salir. Ella no puede dejar al esposo. Va a visitar a su amante en secreto. Él sabe que nunca se animará a dejar a su esposa, también sabe que nunca se animará a dejar a su esposa. Y ahora leo citando el final. Y durante un buen rato, les voy a spoilear el final de La Dama del Perrito. Perdón. Y durante un buen rato examinaron las posibilidades de eludir la necesidad de esconderse, engañar, vivir en ciudades distintas sin verse por mucho tiempo. ¿Cómo liberarse de estas intolerables ataduras? ¿Cómo? Se preguntaba él tomándose la cabeza con las manos. ¿Cómo? Y parecía que faltaba poco para encontrar la solución y comenzar, entonces, una nueva y maravillosa vida, pero ambos comprendían claramente que el final estaba todavía muy lejos y que lo más complicado y difícil no había hecho más que empezar. Y entonces Chekhov los deja allí, a horcajas sobre las ramas, a la intemperie y con los nubarrones oscuros todavía acercándose. Chekhov se opone a la fuerza tranquilizadora del final. Sin embargo, negándose a bajar a los personajes del árbol, no está negándose a la estructura básica del relato. El final de La Dama del Perrito funciona porque nos enfrenta a una ausencia, la ausencia del final. Ese tercer acto, ese bajar los personajes del árbol, funciona en la mente del lector como el miembro fantasma de un amputado. Su peso es el de un clímax en ausencia, de algo que no está presente pero todavía ocupa lugar. Y es que tenemos tan interiorizado este modelo de los tres actos que forma casi parte de nosotros. Así como nuestra idea platónica de que un hombre es alguien que tiene dos brazos, dos piernas, dos ojos y solo una boca, nuestra idea platónica de lo que es una historia implica un primer, segundo, tercer acto, y si alguno de ellos falta, la mente tiende a rellenarlo. En La Dama del Perrito, la angustia proviene de imaginarnos todo lo que Chekhov no nos cuenta. Hemingway escribió y publicó Colinas como elefantes blancos en 1927. Son dos personajes, un hombre y una mujer, de viaje en una estación en medio de la nada, esperando para hacer un cambio de tren. La acción comienza in media res, en la mitad de algo. Vienen de un lugar, van a otro lugar, Presenciamos sus charlas, sus diálogos, pero no sabemos casi nada de ellos. Algo sucedió, algo va a suceder, no está del todo dicho, pero puede leerse entre líneas, pescar alguna referencia. De un lado de la estación de tren hay tierras áridas, del otro lado de la estación de tren corre el río y las tierras son fértiles, llenas de árboles y cosechas. Los personajes, enfrentados a un dilema, se piensan a sí mismos al reflejarse en estos paisajes, áridos, yermos, secos o fértiles, y prolíficos. Esas miradas espejadas son casi las únicas pistas con las que contamos para saber qué les sucede, para tratar de entenderlos. De un plumazo, Hemingway eliminó completamente el primer acto. Nadie nos explica nada, nadie nos dice quiénes son, de dónde vienen, qué hacen. Él, había una vez, en un lugar muy lejano, desapareció completamente. Se abre el telón y los personajes no solo ya están trepados a un árbol, sino que las piedras hace rato que comenzaron a caer sobre ellos y lo que están tratando de resolver simplemente es cómo hacer para bajarse de esas ramas. El final de Hemingway no es muy diferente del final de Chekhov. Llega el tren, se los lleva. Podemos imaginarnos, pero no sabemos a ciencia cierta qué pasará con ellos. El cuento como género es un formato un tanto peligroso. En ciertos autores predomina la idea del cuento como un género menor, algo que se escribe entre novela y novela y funciona como relleno. Por su brevedad, además, suele ser considerado un género de iniciación, un lugar para hacer palotes, un ejercicio de precalentamiento donde no hace falta ser demasiado original, sino simplemente aprender a escribir, aprender a encajar la historia que tenemos entre manos en una estructura predeterminada. Como sabrá cualquier persona que haya sido jurado en un concurso de cuentos, en determinados momentos algunas estructuras se ponen de moda hasta volverse insoportablemente recurrentes. Se ponen de moda. No todos los cuentos cuentan la misma historia, pero muchos o todos en un determinado momento recurren a la misma estructura para contar historias diferentes. Por eso, el gran riesgo del cuento como formato es anquilosarse. Cuando esto sucede, de pronto pareciera que un cuento puede tener solo una única estructura.
Épocas en que un cuento es solo cuento si el final es una vuelta de tuerca sorprendente. Años y años donde un cuento solo es un cuento si cuenta dos historias, una en superficie y otra en profundidad, en las entrelíneas. Y sobre el final, la historia en profundidad emerge y sobrepasa la historia en superficie. Décadas en que un cuento solo es cuento si no tiene ni primer ni tercer acto. Si su momento de clímax es una epifanía que preferiblemente involucre caballos entrevistos en la niebla o mujeres desnudas saliendo del mar en un amanecer de finales de verano. Y cuentos que solo son cuentos si sus personajes son adolescentes perdidos en la vida, cuarentones recién separados o a punto de separarse, o cincuentones a quienes acaban de despedir el trabajo. Y así, dependiendo de las modas, el éxito de determinados autores, la visibilidad de determinados escritores, la autoridad que se les reconoce y la reverencia que se les tiene a determinados coordinadores de taller, la fuerza con que se impone el decálogo del momento. A mí en particular me gusta pensar el cuento como esos dibujos que forma el alumbrado público de los pueblos cuando se los sobrevuela desde un avión durante la noche. En la oscuridad, sobre la superficie apenas intuida de la tierra, de pronto aparece una red de luces. Un entramado que se irradia desde un núcleo destellante, el lugar donde está la plaza, la iglesia, la comisaría. El problema en Argentina es que los pueblos de llanura El problema en Argentina, en los pueblos de llanura, es que las plazas centrales son casi todas idénticas de municipio en municipio. La iglesia, el banco, la policía, la escuela, la intendencia. Un pueblo detrás de otro, en cuadrícula perfecta, cada uno con sus propias fachadas, sus propias individualidades, sus propias superficies y detalles, pero en el fondo siempre estructuralmente iguales a sí mismos. Bajo diferentes pieles, siempre el mismo pueblo, siempre el mismo cuento. Pueblos y cuentos generados con molde, muy parecidos entre sí, todos contaminados por el mismo aire. Cuando sobrevolamos un pueblo de montaña, en cambio, la historia es completamente distinta. En la oscuridad de la noche, la red de luces del pueblo nunca genera una cuadrícula perfecta, nunca irradia una forma pareja desde la plaza hacia afuera. Lo que vemos, en cambio, toma más la forma de salpicaduras asimétricas, estrellas con demasiadas puntas, manchas de luz que suben y bajan adheridas a colinas que no vemos, punteos alargados sobre el fondo de un valle copiando los meandros de un río invisible. La forma de los pueblos de montaña se va deshaciendo en lo negro siguiendo un terreno quebrado, una organicidad implícita que en el vacío que genera la oscuridad solo podemos adivinar o suponer. Es el terreno accidental el que define la forma. El pueblo surge y crece orgánicamente a partir de su propia vida cotidiana, de los que un poco a los tumbos buscaron su lugar para vivir y armar casa, la de los que, de acuerdo a las pendientes y las laderas, planificaron dónde trazar calles, dónde ubicar el tanque de agua, dónde habrá mejores vistas o en qué zonas es posible o imposible cavar para plantar cimientos. La nada oscura es la que delimita la forma del pueblo, la forma del cuento. Y las casas más alejadas, las calles sin salidas que se topan contra la montaña, los precipicios que imponen bordes, los ríos que dibujan ejes arrítmicos, son los lugares donde la mancha de luz se particulariza y se vuelve única. Vistos desde arriba, esos límites son los que le dan al pueblo su característica especial. El pueblo, el cuento, aparece como una ikebana de luz naranja, una búsqueda de la belleza en el equilibrio precario, en la simetría, en los vacíos. Un enero de hace un par de años, yo no tenía entre manos ningún proyecto de escritura demasiado sólido y decidí que, en vistas a que ese año cumplía 40 y que desde hacía bastante tiempo venía con problemas para ubicar temporalmente determinados hitos de mi pasado, esas vacaciones fueron en el 98 o en el 99. ¿De qué año a qué año duró aquella relación? Me iba a tomar unos días para organizar mis diarios y cuadernos, terminar de escanear mis álbumes de fotos físicas, separar en carpetas las fotos digitales, limpiar discos rígidos, etc. En fin, hacer limpieza, ordenar, clasificar, organizar, pasar en limpio, hacer cronología. Al final la tarea terminó siendo mucho más complicada de lo que yo suponía y ocupándome bastante más tiempo del que había pensado. Pero para finales de mes ahí estaba, todo organizado en cajas,
todo en carpetas y un archivo de Word con el pomposo nombre de Línea de la Vida, detallando en 5 o 6 asteriscos perfectamente tabulados los hechos más importantes de cada año transcurridos hasta entonces. Amores, viajes, esfuerzos, trabajos, frustraciones, libros, escrituras, enfermedades, gobiernos, problemas de plata, crisis económicas, crisis inflacionarias, crisis emocionales, encuentros con amigos, desencuentros, tragedias, vacaciones, muertes y alegrías. El resultado me dejó entre sorprendido, nostálgico y un poco triste. Ahí estaba, con precisión casi geométrica, la línea que unía todos estos hitos en mi vida. Esa que tenía al frente no era la línea que me hubiera definido en una comunidad, en un pueblo, hijo de, que vive a la vuelta de, el que hace tal trabajo, el que una vez se ganó tal premio en la tómbola del Club Defensores, sino una línea mucho más íntima, privada. Algunos de esos hechos solo yo los conocía, otros solo para mí eran significativos. Esta era una línea mía, una línea para mí, mi vida adelgazada solo a lo que yo consideraba importante, mi propia narrativa. Yo, mi cuerpo, mi individualidad, mi subjetividad acarreada por el tiempo, moviéndose en el espacio, trazando una línea. Esa línea formaba un dibujo. Lo primero que me llamó la atención es que, si en cualquier momento antes de ese enero caluroso alguien o yo mismo me hubiera pedido que le contara mi vida, la versión que hubiera dado hubiera sido una versión mucho más breve, más corta, más simple y mucho mejor organizada que la que ahora tenía frente a mis ojos. No es que esta línea incuestionable, por lo bien documentada, no tuviera nada que ver con esa otra línea que hasta entonces había tenido en mi cabeza. Pero puesto blanco sobre negro, lo que aparecieron fueron desvíos, pantanos, ansiedades, esperas, años de hacer la plancha sin saber qué hacer, meses de producir muchísimo, encuentros fortuitos que definirían el rumbo de lo que vendría por casi una década, años y años de estancamiento, lustros de hacer algo que no quería, de no encontrar la manera, de no saber, de no ver salida. El dibujo que hasta entonces yo creía que esa línea formaba era un dibujo bastante simple pero elegante. No demasiado parecido al dibujo que cuando yo tenía 20 años hubiera querido que mi vida formara a los 40, pero un dibujo más o menos claro, armónico. La sorpresa al terminar de pasar todo en limpio fue ver que ese dibujo tenía mucho menos sentido del que yo creía. Era un dibujo mucho más amorfo, enredado, lleno de zonas en zigzag, de meollos, de ángulos rectos y drásticos cambios de rumbo. No era exactamente un garabato, pero tampoco era un dibujo proporcionado. Era como si al dibujante le hubiera temblado el pulso, como si por momentos se hubiera olvidado por completo de lo que estaba haciendo o de cuál era su meta, momentos en el que se desviaba y hacía rayones, momentos en el que el lápiz se le quedaba sin punta, clareaba la tinta de la lapicera, momentos en que el dibujante salía de fiesta y dibujaba solo rayones, completamente borracho, y momentos en el que el dibujante no tenía más que fiaca y ganas de hacer poco esfuerzo. Si toda historia tiene primer acto, segundo acto y tercer acto, y el segundo acto es proporcionalmente igual de extenso que el primero y el tercer acto sumados, yo estaba más o menos en la mitad del segundo acto, pero lo que no veía por ningún lado era la proporción. Había demasiadas historias secundarias que la verdad no aportaban mucho más que ansiedad. Los puntos de giro habían entrado demasiado tarde. ¿Dónde había terminado el primer acto? Ese que yo creía había sido un punto de giro, al final no había sido para nada un punto de giro. ¿Venía atrasado y recién estaba terminando el primer acto? ¿O resulta que ya estaba bien entrado en el segundo acto y por ende lo que yo hubiera querido que pasara ya no había pasado y mi vida no iba a ser entonces la que yo me imaginaba, la que yo hubiera deseado que fuera, sin otra cosa diferente, completamente diferente, más oscura, menos deslumbrante de lo que hubiera querido? Fui a terapia. Por supuesto, la vida es una cosa y la literatura es otra. La literatura tiene forma, mientras que la vida nadie garantiza que llegue a tenerla. Nadie garantiza que llegue a tenerla. Y sin embargo, allí estaba, la misma reacción de cuando era un chico de 10 años y huía a encerrarme con un libro en la mano. El escape hacia las formas armónicas de la narración. El reclamo de las formas armónicas de la narración para mi vida. Todos nos contamos historias para vivir, dice Joan Didion en el comienzo de uno de sus ensayos más famosos. Todos leemos el mundo que nos rodea, sacamos conclusiones, armamos historias a partir de lo que percibimos subjetivamente. Lo hacemos porque de alguna manera necesitamos que el mundo que nos rodea tenga sentido. Y todos también nos vamos contando a nosotros mismos, explícita o implícitamente, la historia de nuestra vida.
Leer se vuelve entonces no solo disfrute, entretenimiento, una manera de pasar el tiempo, sino una manera vicaria de vivir experiencias, de conocer mundos, de conocer vidas y también, sobre todo, una manera de conocer estructuras. Según uno de estos estudios norteamericanos siempre bien prácticos y un poco simplistas, tendemos a contarnos a nosotros mismos la historia de nuestra vida como historias de caída, redención y éxito. O por lo menos lo que deseamos es que nuestra vida tenga una forma, una estructura de historia de caída, redención y éxito. Esto no es casual. Un porcentaje altísimo de las historias que leemos, de las películas y las obras de teatro que vemos son, en mayor o menor medida, historias de caída, redención y éxito. El modelo estructural de la caída, la redención y el éxito es el del 90% de las historias de Hollywood, e implica que, en la segunda mitad del segundo acto, tanto sea en una película de acción como en una comedia romántica, el protagonista debe caer bajo, darlo todo por perdido. Los amantes nunca se van a encontrar, los malos van a ganar, la meta nunca se conseguirá. Es en ese momento, indican todos los manuales de guión, donde algo debe morir para el protagonista, de modo que al tocar fondo crezca en él algo nuevo, algo que lo lleve al éxito del tercer acto. Y ese éxito final es lo importante, porque es el éxito de nuestro protagonista el que hace que la caída profunda en el pozo de la desesperación tenga sentido. Cayó, pero fue para algo. Cayó, pero para crecer. Meta, misión, caída a lo más profundo, redención, éxito. Una y otra vez vemos y leemos la misma historia. Y según este estudio, una y otra vez, independientemente de en qué momento de nuestra vida estemos, en la adolescencia, en la primera juventud, en la adultez y hasta cuando somos ancianos, deseamos para nuestra vida las formas de estas historias, caídas, redención y éxito. Sobre todo porque las historias de caída, redención y éxito implican que el héroe tuvo contratiempos en el camino, tuvo fracasos, tocó fondo. Amamos este tipo de historia porque nos ayudan a incorporar a nuestra propia biografía los reveses de la fortuna. Nos enseñan a hacerle espacio en la línea de nuestra vida al error, a la frustración, al fracaso. Estas historias nos confortan porque nos dejan caer, pero al mismo tiempo le dan sentido a la caída. Es solo una fase necesaria. Al final todo estará bien. Todo traspiés tuvo sentido, fue necesario porque ayudó al héroe a crecer, a madurar, a conquistar los valores de los que carecía para por fin poder, al final, alcanzar el éxito. Es extraño lo que sucede cuando un volantazo violento e inesperado cambia el rumbo de nuestras líneas y arruina por completo el dibujo que creíamos que nuestros días venían armando. Extraño lo que pasa cuando estamos mal, cuando estamos perdidos, cuando el cuerpo nos falla o sufrimos un fracaso, una pérdida, un contratiempo. Personas muy queridas se acercan a ayudarnos, a darnos su amor y su amistad, a tratar de consolarnos. Misteriosamente, casi siempre el consuelo implica recordarnos con cariño el dibujo de la historia que estamos protagonizando. No te desesperes, estás en pleno uranazo. Vas a ver que todo esto es para mejor, para que te liberes de cosas que ya no te sirven, te expandas y hagas espacio a lo que en verdad vos sos. Me dijo una amiga que todas las semanas lee atentamente 2 o 3 páginas de astrología. Para llegar al oasis hay que pasar por el desierto. Para ver la luz hay que pasar por la oscuridad. Le escuché una vez decir a un amigo de esos que nunca hablan de cosas importantes ni piensan mucho en nada y parecen estar en la vida como si fuera verano todo el tiempo. Nunca supe si fue algo que leyó en un sobrecito de azúcar o algo en lo que de verdad creía. Dios poda sus vidas para hacerlas más fuertes. No intentes entender algo que es más grande que vos. Confía en Dios, Él sabe lo que hace, me dijo alguna vez un amigo católico, apostólico y romano. No solo los golpes pueden pulir el diamante en bruto que hay en vos, me explicó una amiga medio o bastante New Age. Todos estos consejos y acompañamientos asumen que la vida forma un dibujo, que ese dibujo es armónico, estéticamente bello y que belleza es fuerza. Esto es, que a la belleza solo se llega con grandes gastos de energía concentrada, que en la vida de algunas personas la armonía se obtiene a fuerza de golpes, de líneas quebradas, de ángulos agudos, de drásticos cambios de rumbo. Es duro ahora, pero cuando pase un año vas a ver que fue para mejor, que todo tuvo sentido. Caída, redención, éxito. En el fondo, la fantasía es que si entendemos la narrativa de nuestra vida podemos predecir lo que vendrá.
podemos quedarnos tranquilos. Estamos en medio del segundo acto, los piedrazos que estamos recibiendo no son más que conflictos que necesitamos atravesar, etcétera, etcétera. Necesitamos leer historia porque necesitamos conocer narrativas para entender qué forma tomará nuestra vida. Creemos que si logramos entender en qué narrativa estamos inmersos, podemos conjurar la ansiedad y el abismo. De alguna manera predecir y controlar el futuro, saber qué nos espera. Contarnos historias nos permite fantasear con que tenemos el control sobre el futuro y que por lo tanto somos protagonistas y al mismo tiempo autores de nuestra narrativa. Los problemas de verdad empiezan cuando las expectativas fallan, cuando el camino no nos lleva al éxito social, económico, familiar o profesional que deseamos, cuando caemos a un pozo y enseguida caemos en otro y en otro y en otro y no aprendemos nada de eso y no hay redención posible. Cuando el dibujo que va formando nuestra vida no tiene nada que ver con el dibujo armónico, proporcionado, balanceado y estéticamente bello que leímos. Cuando, por más que dejemos morir lo que se nos exigiera dejar morir, el árbol que estábamos subidos no nos lleva al éxito social, al éxito que queríamos. Cuando la vida no es superar escollos para crecer en sabiduría, en bienestar, en estatus, sino un simple atascarse en cosas sin saber bien para qué. ¿Qué forma debería tener un cuento para dar cuenta de lo que es nuestra vida hoy? ¿Qué forma debería tener una narración para dar cuenta del sinsentido en el que vivimos, de la ansiedad, el miedo, la búsqueda de amor, de contacto, el deseo, el terror, las políticas de Estado, los estados ausentes, la desprotección y la intemperie, el regreso de la derecha, el no saber qué hacer o cómo hacerlo, la angustia y nuestro deseo de huir de ella, la enfermedad, la velocidad, Instagram, Facebook y Twitter? ¿Qué forma debería tener una narración donde no hay manera de bajarse del árbol, sino que toda huida es una huida hacia adelante, hacia otras ramas, otros árboles? ¿Qué forma debería tener una narración que dé cuenta de lo escasamente armónica, lo sucia, lo contaminada, lo confusa y escasamente proporcionada que son muchas de nuestras vidas hoy? La exploración y continua propuesta de posibles estructuras narrativas no se termina con Hemingway y sus colinas como elefantes blancos. En el caso del cuento en particular, ni implica una evolución progresiva o un descarte de estructuras ya conocidas. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de estas primeras décadas del siglo XXI, la narrativa continuamente se ha estado preguntando una y otra vez de qué forma debería tener una historia para dar cuenta de su contemporaneidad. Y las respuestas que surgieron orgánicamente a partir de las situaciones y problemáticas de cada época para nada implican invalidar las formas ya conocidas, ya probadas, ya leídas, sino simplemente aumentar, expandir el campo, tensar los límites, hacer coexistir diferentes estructuras y posibilidades. Desde Catherine Mansfield, Kafka, Beckett, hasta Borges, David Foster Wallace, Leah Davis, el propio Bolaño, Felisberto Hernández o la queridísima Eve Ward, por hacer una enumeración arbitraria y sumamente subjetiva, una y otra vez nos encontramos con ficciones, con cuentos que, como lectores, nos desafían, pero al mismo tiempo nos proponen estructuras mucho más complejas y más cercanas a la propia experiencia en su capacidad de plasmar un mundo y una subjetividad. Narraciones, por ejemplo, que estructuralmente funcionan por sustracción, como la anécdota del castillo de cartas, sacar la máxima cantidad posible de cartas sin que la estructura colapse. Pero también narraciones que trabajan como un rejunte de astillas después de la caída, cartas sueltas dispersas al azar, productos de una explosión violenta y lejana, solo fragmentos de una historia, salpicados azarosamente en la cronología de la lectura, para que cada lector rearme como pueda y quiera. Estructuras que funcionan por sumatoria, por acumulación, especies de tumores que crecen sobre sí mismos con notas al pie, asteriscos, llamadas, referencias de los márgenes, historias secundarias dentro de las historias secundarias, formas siempre al borde de la digregación o la metástasis. Estructuras que son puras líneas, solo deriva o transcurrir de flaner, sin formar dibujo o formando un dibujo arbitrario, caprichoso o producto del azar, como en Vagabundo en Francia y Bélgica de Bolaño o Caballo en el Salitral de Antonio de Benedetto, donde la deriva funciona mediante un sistema de postas tangenciales. O también esas otras derivas, las derivas mentales, el pensar que discurre en los cuartos de Sergio Tchekov, por ejemplo. Estructuras que funcionan por serialidad, la repetición de un fragmento o de un elemento, como en muchos cuentos de Leah Davis, o en Gato y Ratón de Steve Milhauser, o en Las 33 mujeres del emperador de Piedra Azul de Sara Gallardo.
Textos que no son más que una colección de puntos o la construcción de un corpus, una especie de reunión de episodios unidos por un motivo en común, una enciclopedia a veces más o menos taxadas, otras veces puro desorden. Narraciones con estructura de collage, restos de diferentes experiencias que se cohesionan en la página creando un sentido nuevo, la coexistencia improvista de episodios alados, pegoteados con agua y harina, como en los cuentos de Donald Barthelme, pero también como en algunos cuentos de Debbie Ward, gran escuchadora de conversaciones que recataba y llevaba para sus páginas, dejando que se convivieran unas con otras. Estructuras remix, narraciones ampliadas, narraciones apropiadas, reversiones, trucheadas, como en Borges, pero también como en Fowell, reversionando a Borges. Estructuras cajachinas, narraciones dentro de narraciones, narraciones que se apropian de otras estructuras y las deglutes, volviéndose muchas estructuras al mismo tiempo. O frente a la imposibilidad de nombrar, frente a la experiencia terrible de los límites del lenguaje, cuando se constata que el lenguaje ya no sirve para sus funciones, ya no comunica, narraciones que se proponen como una pura sonoridad, un hablar que irrumpe en el silencio y se pierde en el silencio, o la estructura de un impulso desbocado, un estar en el tiempo, como si el texto no fuera más que el resto o el rastro que dejó una performance. Estos otros cuentos, estas otras narrativas, estas otras estructuras, cuentos, narrativas y estructuras en los límites, cosas, artefactos que corren todo el tiempo el riesgo de implosionar, de explotar, de convertirse en otra cosa o de desvanecerse, nos ayudan a pensar las posibilidades de la vida, nos ayudan a pensar las posibilidades de la vida de otra manera. Nos permiten reflejarnos más allá del realismo, más allá de lo esperable, más allá de lo familiar. Estas estructuras híbridas, mochas, remixadas, truchas, estructuras tan enclenques que están a medio camino de dejar de serlo, funcionan en el sentido de no son útiles para la vida en su reflejo de la diferencia. Dan cuenta de otro tipo de pueblos, pueblos donde se construye y se vive diferente. Dan cuenta de otro tipo de líneas, otros dibujos posibles, dan cuenta de otras formas de vidas, vidas que no tienen la forma del cuento perfecto, vidas que no corren detrás de la zanahoria del final feliz, vidas incluso que tal vez no buscan ni siquiera la promesa de redención, pero no por eso son vidas del fracaso, sino fundamentalmente vidas diversas. Estructuras que dan cuenta de lo particular, enmarañada, extraña y deforme que puede ser la vida de cada uno de nosotros. Formas que no necesariamente dejan a sus personajes sobre el árbol sin que sepan cómo bajarse, sino que muestran personajes que siguen su deseo más allá de las normas sociales, más allá de lo esperable, más allá de las buenas conductas y que sortean los obstáculos como pueden, con lo que tienen a mano, como pueblos que se construyen enfrentando las cuestas espinadas solo para disfrutar desde allí las vistas. En el fondo, estas estructuras nos ayudan a ver que si el dibujo que nuestra vida forma no es el esperable o el que uno desea, hay otros pueblos posibles, hay otros cuentos posibles, hay otros dibujos posibles. Derivas, devaneos, formas particulares, subjetivas, únicas en su individualidad. Le cuento todo esto que he estado pensando últimamente a mi amiga Sandra un día en que viene a casa a traerme una planta de regalo. Es una planta extrañísima, asimétrica, un poco deforme. Nace de un pequeño bulbo, tira guías que van haciendo como setas y en cada ángulo surge una hoja parecida a la hoja de las violetas. Lo más interesante de la planta es que atrae mariposas borde de oro. Su bulbo y sus pequeñas flores son uno de los pocos lugares donde la borde de oro pone sus huevos. Acomodamos la planta en el patio, fascinados con la posibilidad de que algún día una mariposa borde de oro aparezca por allí. Y después nos vamos a merendar un café y charlamos de cómo está ella, de cómo estoy yo, de qué estamos escribiendo. Le cuento a Sandra todo esto que he estado preguntándome, la forma en que ciertas estructuras no reflejan nuestras vidas y nos venden a cambio espejitos de colores, la manera en que otras estructuras sí intentan de hacerlo. Charlamos del tema, le damos vueltas a las diferentes formas de cuentos, a las diferentes formas de vidas. Es que por ahí no hay que pensar en narrativa, me dice entonces Sandra, ya cuando le acompaño hacia la parada del colectivo. Yo creo que después de cierta edad, la única manera de pensar el recorrido es pensarlo como poesía. ¿Cómo sería eso?, le pregunto. No pensar en línea, en dibujo, en dibujante, me dice Sandra.
No preocuparse por el dibujo que se forme, sino pensarse a uno mismo como poema. Ser como un poema. Algo que no tiene meta, algo que sucede todo el tiempo, algo que es puro instante, que va sucediendo como flores, una detrás de otra y siempre la misma flor, me dice, como flores que florecen. Entre una flor y otra más, las flores. No entiendo, le respondo. No sé cómo explicártelo, me dice Sandra. No sé cómo explicártelo, me dice. Es simplemente estar. Dice Sandra y sonríe mientras me da un abrazo corto, breve y rápido. Quédate tranquilo, es simplemente estar, me dice y se va porque ya viene el colectivo. Muchas gracias, Federico. Gracias también, Simón. Es verdad, a veces uno no sabe cuándo termina un texto y se produce un pequeño silencio antes de los aplausos, pero creo que en este caso nos tenías atrapado con la historia y nos quedamos ahí esperando justamente la magia de la narración. Muchas gracias por tus reflexiones. La verdad es que aquí en la cátedra tenemos una colección bastante privilegiada de escritores reflexionando acerca de la literatura. Y escucharte a ti dar ejemplos también fue un orgullo reconocer varios nombres de autores que también han pasado por ese mismo banco donde estás sentado tú. Y me dio gusto escuchar el nombre de Beújart, a quien extrañamos este año, por cierto. Bueno, este micrófono está abierto y solamente tiene sentido si es que ustedes lo usan. Además que en mis manos es muy peligroso porque puede ser que nunca me calle. Y eso es algo que todos en conjunto tenemos que prevenir. No sé si Simón o alguien aquí en el público tiene algún comentario, no tiene por qué ser una pregunta. Bueno, les advertí, yo sí tengo. Federico, parte de tu trayectoria tiene que ver con una pasada por un programa de escritores en la Universidad de Nueva York. Quería saber, digamos, qué influencia eso tuvo en tu escritura, si es que tuvo alguno, esa relación entre pares que se da en el taller, pero a su vez también una relación tremendamente jerárquica con los maestros. Sí, sí, claro que tuvo su influencia. Para mí fue gracias a una beca hice una maestría en Estados Unidos y una de las primeras cosas que me pasó paradójicamente ese vivir en Estados Unidos y ese estar en Estados Unidos fue entrar en contacto con la literatura latinoamericana. Todos mis compañeros eran latinoamericanos, pero sobre todo en la biblioteca de la universidad estaba toda la literatura latinoamericana. Y la literatura latinoamericana por ahí viaja de manera muy accidentada o muy difícil entre países de Latinoamérica. Entonces, una de las primeras cosas que me sucedió fue poder leer libros que hacía mucho que conocía de oídas o tenía referencias, pero que no había conseguido y que estaban en la biblioteca. Y por otro lado, encontrarme con gente de mi misma edad, en mi misma situación, que venía de Perú o de Chile o de México y que me decía, tenés que leer esto que es lo que se está escribiendo ahora en Perú, en México y en Chile. Fue como un encuentro doble tanto con la literatura latinoamericana, con la tradición de la literatura latinoamericana para poder rellenar los huecos que por ahí me habían quedado, como con la literatura latinoamericana contemporánea. También fue encontrarse con diferentes maneras de coordinar taller, de acuerdo a cada uno de los profesores. Teníamos profesores que venían de diferentes corrientes
Me parece que cada país tiene su forma o sus varias formas específicas o sus tradiciones en formas de coordinar. Entonces también fue aprender a ver como esa cintura entre diferentes tradiciones. Y también aprender a encontrar como miradas por ahí muy diferentes de acuerdo al campo literario del cual provenía cada uno de mis compañeros, ¿no? Entonces, aprender a abrirse a esas otras miradas y en esa apertura y simplemente en ese estar juntos y en ese leer y ver cómo lee el otro y cómo lee el otro un texto. Todos en el fondo estábamos escribiendo pensando en casa, ¿no? Entonces yo estaba escribiendo textos que de alguna manera pensaba publicar en Argentina. Y la persona que tenía al lado estaba escribiendo textos que de alguna manera pensaba publicar en Bogotá o en México DF. Entonces, pero a su vez, las primeras lecturas que teníamos de esos textos no provenían del campo para el cual lo estábamos pensando. De hecho, por ahí había los primeros lectores que teníamos de esos textos, por ahí no tenían las referencias que hubieran tenido los primeros lectores en nuestro campo. Y aparecían referencias totalmente diferentes, que creo que hacían mucho más interesante todo y que aportaban cosas, ¿no? Es como alguien en la Argentina dice, esto está en la tradición de tal, tendrías que leer tal cosa, o vendrías por acá, y alguien te dice, me parece que esto viene, y te empieza a pasar autores colombianos de la década del 50, de la cual nunca habías escuchado o nunca hubieras llegado de otra manera. Entonces creo que sobre todo el máximo impacto como en mí tuvo que ver con la diversidad, con encontrar formas diversas, con aceptarme en esas formas diversas. Yo cuando hice el máster, extrañamente venía de muchos años de coordinar talleres ya. Entonces, en algún momento me costó un poco volver a estar en el lugar del que está sentado en la mesa y lleva el texto y lo pone ahí. Y fue como una experiencia sumamente productiva y que sigue siendo productiva en el paso del tiempo, en el sentido de que siguen apareciendo, sigue habiendo vínculos y siguen apareciendo, como que se expandió el mundo en el que yo vivía. Y la biblioteca que tenía en la cabeza se expandió muchísimo. Eso. Realmente una conferencia extraordinaria y que quisiera como agradecer precisamente el que hayas concebido una conferencia como un acto de creación y de narración, ¿verdad? Que es algo que específicamente aspira a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño, aspira a contaminar, por decirlo así, la academia con esta otra forma de pensamiento que es un pensamiento creativo. Así que en ese sentido quiero agradecerte especialmente este texto que creo que refuerza muchísimo algo que nosotros ya por 11 años estamos intentando construir. También quería comentar que inevitablemente esto de subirse al árbol me hizo recordar el varón rampante de Calvino, que el personaje se sube a un árbol y no se baja nunca más, y creo que voy a correr a releerlo porque fue una lectura de hace muchísimos años y me pareció que había ahí una tensión que me gustaría, me hizo volver a tener ganas de releerlo. Pero quería preguntarte esta especie de símil constante, de juego, de espejeo que hace en este relato sobre pueblo-cuento, cuento-pueblo, ¿no? Si pudieras contarnos un poco más sobre esa idea. Es algo que no sabría muy bien cómo explicar. Yo cuando escribo en general concibo cada proyecto, cada cuento que estoy escribiendo como una especie de espacio al que
mudo en determinados momentos del día o al que me escapo en determinados momentos del día. Y para mí la concepción geográfica es muy importante, digamos, saber dónde viven los personajes, cómo se mueven, cómo es la casa, cómo es la ciudad o el pueblo o la cuadra donde vivan. Eso es algo que siempre está en mí. Y alguna vez me enfrenté como a la necesidad de definir qué era un cuento o cómo definir un cuento y fracasé rotundamente. Y tartamudeé mucho. Y son esas cosas que uno sabe que son, pero que después ponerlas en palabras es complicada. Es como, ¿cómo exactamente defino esto? Si leo un cuento, que sé que es un cuento, y si leo algo que no es un cuento, sé que no es un cuento. Hay un límite ahí extraño, pero definirlo es un poco más complejo. Me quedó esa pregunta dando vuelta en la cabeza y una vez volví a Córdoba en un vuelo nocturno y los vuelos para aterrizar en Córdoba, si hay viento de una determinada zona, tienen que hacer como un rodeo sobre las montañas antes, como un giro sobre las montañas antes de aterrizar y de pronto aparecieron todos estos pueblos y aparecieron estas formas y fue como, esto es. Y creo que fue como encontrar la metáfora justa para algo para lo cual mi mente ya estaba preparado, ¿no? Como es la metáfora que me sirve a mí, también porque mi historia, la idea de pueblo es como importante y eso me pareció como una buena forma de ponerlo en palabras, ¿no? No todos terminan mal. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces muchas gracias y muchas gracias a Federico, a Simón. Les pido por favor un aplauso. Nuevamente agradecer el apoyo de la Embajada de Argentina, agradecerle también el apoyo a todos ustedes durante todo este año y nos vemos a principios del 2019. Gracias.